Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Diplomado Internacional en Gestión Andragógica del Error Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión proactiva del error humano. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros expertos, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención, y el ingeniero Charlie Wickstrom. Él es ingeniero mecánico, experto en seguridad de procesos, autor del libro Error Inhumano. Ingeniero Pablo, ingeniero Charlie, muy buenos días y bienvenidos. Un gusto, Muy Wilmer. buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Gracias, Charlie, por aceptar nuevamente la invitación. En la última clase hubo muy buenos comentarios y que decían que ojalá volvieras. Así que qué bueno que pudiste mover tu agenda para poder Muchas gracias. participar. Muchas gracias, Pablo. Y gracias por darme la oportunidad nuevamente. Y sí, me encanta poder contribuir en este tipo de foros. Me encanta esta frase que usa Positiva, que dice la vida debe ser una continua educación, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, aprovechando un poco esto, hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación con el humano, tiene mucha relación con el humano, tiene mucha relación con el error humano, con el comportamiento humano, que le llamamos disciplina operativa. Este es un concepto que se utiliza mucho en los ambientes industriales, técnicos, pero es un concepto que tiene y debe ser aplicado en cualquier contexto laboral. Ahora vamos a entender por qué. Y tiene mucho que ver con el humano. Entonces, mi promesa de hoy va a ser poder darles una imagen de qué es la disciplina operativa y por qué es tan importante para que las compañías logren lo que buscan hace muchos años, que es la famosa excelencia, ¿no? A través, por supuesto, del humano. Entonces, mi promesa es que hoy va a ser un poquito más claro el concepto para que ustedes lo puedan aplicar en su organización. Bueno, luego a los participantes les vamos a enviar nuestro ebook Disciplina para Inteligentes. La disciplina operativa es un concepto que, digamos, fue muy potente en lo que llamamos organizaciones de alta confiabilidad. En el mundo hay algunas organizaciones que se dieron cuenta de que trabajando en el humano tenían un beneficio muy grande hacia la organización, un beneficio en optimizar sus procesos, en hacer las cosas más eficientes, en hacer que las cosas se cumplan de mejor manera, menos pérdidas de tiempo, mejores resultados de seguridad y demás. Entonces, se comenzó a definir en la industria la disciplina operativa como hacer la tarea correcta de la manera correcta todo el tiempo. Esto es como la gran definición utilizada por los profesionales que se ocupan del humano y de la disciplina operativa. Por supuesto que es muy fácil decirlo y no es tan fácil lograrlo, pero hay ciertas pautas que nos permiten armar una hoja de ruta. Generalmente, bueno, este es un gráfico muy técnico relacionado con lo que llamamos el mundo de la seguridad de procesos. Pero lo que importa aquí es que ustedes entiendan que cuando hablamos de disciplina operativa, no estamos hablando de una oficina corporativa, no estamos hablando de una actividad de negocios, sino que estamos hablando de la gente o del personal o del grupo de empleados o del grupo de colaboradores que está
realizando la actividad. Los que están en la instalación, los que están en una planta, los que están en un turno, los que están realmente muy cerca de la actividad o con las manos en la masa. La disciplina operativa se trabaja en ese nivel de la organización. Como decimos algunas veces, la cultura de la organización se trabaja en el board, o sea, en el board de directores, y la disciplina operativa se trabaja en el frente de trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Como dije antes, las organizaciones de alta confiabilidad, que le llaman en inglés High Reliability Organizations, identificaron 5 pilares que se dieron cuenta que tienen que estar presentes para que la organización pueda lograr esa excelencia que busca, esa posibilidad de ser de alta confiabilidad. O sea, recuerden de que disciplina es igual a previsibilidad, o sea que podemos prever lo que va a pasar. Por eso es tan importante. Así a modo comentario, hace muchos años en un lugar en Qatar, estábamos trabajando con una compañía japonesa que se llama Yokogawa, y una de las personas japonesas comenzamos a conversar y me dice, ¿y usted de dónde es? Bueno, yo le dije que era latinoamericano, y él me dijo, yo trabajé muchos años en Latinoamérica. Y me dijo una frase que es muy importante entender. Por eso nuestro ebook se llama Disciplina para Inteligentes. Él me dijo, ustedes los latinos son muy inteligentes, pero poco disciplinados. Y es muy importante esta frase porque, recuerden, nosotros en nuestra cultura latinoamericana, especialmente hablando del mundo del error humano, de la seguridad, entendemos que siempre buscamos, somos muy inteligentes para encontrar cómo cortar el camino, cómo hacer A, C, en lugar de A, B, C, nosotros queremos ir de la A a la C. Entonces, esa inteligencia, cuando no hay disciplina, básicamente se pierde. Charlie, Por eso es tan importante el concepto de disciplina operativa. Charlie, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Sí? En Colombia tenemos un colombo japonés que se llama Yokoi Kenji. Y él tiene una conferencia en la que dice que la disciplina vencerá la inteligencia. Exactamente. O sea, hay como muchas veces se confunde el término disciplina con castigo, ¿no? En este caso habla del tema de poder hacer las cosas que esperamos que hagamos de la manera correcta. Y es algo que nos sucede, voy a hablar de la cultura latinoamericana, que es la que más trabajamos. La disciplina es algo que nos cuesta, para ser honestos. Nos cuesta porque nos aburre, porque queremos hacer las cosas más rápidos, etc. Entonces terminamos justamente haciendo lo contrario a lo que queremos lograr. Pero ahora vamos a ver un poco un detalle de esto, ¿no? Los 5 pilares son, el pilar 1 es la integridad humana. ¿Qué quiere decir la integridad humana? El pilar 1 es que podamos confiar en que la persona que nos dice que va a hacer algo realmente lo va a hacer. Y habla de la integridad de nosotros como humanos, de ser confiables, ¿no? El segundo pilar es el nivel de conocimiento, muy enfocado a la competencia del individuo, que sea competente para hacer lo que debería hacer, pero también que sea suficientemente íntegro para decir no soy competente. O sea, pilar 1 y 2 están ahí. Luego hay un pilar 3 que descubrieron que era la importancia de que el individuo tenga actitud de cuestionamiento, o sea, que podamos preguntarnos, que podamos hacer preguntas y que podamos desafiar cuando vemos que algo no está correctamente, ¿no? Que algo no está bien o que no tiene sentido. Luego hay un pilar que es muy importante, que es el pilar de la formalidad. La formalidad tiene que ver, en este caso, en el contexto de la disciplina operativa, con que cumplamos lo que está formalmente establecido. En el caso del mundo de la seguridad, lo más común es los procedimientos. O sea, el procedimiento es una forma de hacer las cosas formalmente establecida y aprobada y convenida en la organización. Entonces, un poco lo que busca la disciplina es que sigamos ese procedimiento si existe,
y también tengamos la actitud de cuestionamiento para decir, bueno, este procedimiento no es aplicable de la manera que se propone. Ahí comenzamos a trabajar. Y por supuesto hay un quinto pilar, que es el trabajo en equipo, del cual hablamos mucho en el mundo de la seguridad, pero se sorprenderían de la manera en que no funciona correctamente. O sea, estos son los 5 pilares, pero la pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos con las organizaciones de la disciplina operativa dice, bueno, los tenemos todos. Pero acá hay algo que sucede y acá está, digamos, la dificultad para lograr la disciplina operativa. ¿Cuál es la dificultad? Es que la regla de oro dice que estos pilares tienen que funcionar todos juntos o no funciona la disciplina. O sea, podemos tener un individuo que tenga mucho conocimiento y que trabaje en equipo, súper, pero ese individuo es informal, no tiene actitud de cuestionamiento o no tiene esa integridad humana de siempre hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces tenemos parcial y parcial no sirve. La disciplina operativa no funciona con parcialidades, necesita todo o es nada. Otro ejemplo, bueno, en este caso, la formalidad o el trabajo en equipo, que trabajen juntos, pero si no hay actitud de cuestionamiento o no es competente o no tiene la integridad humana, otra vez volvemos al tema de que la disciplina operativa no sirve. Charlie, yo lo había visto como una cadena de 5 eslabones. Entonces, Claro. si tienes un eslabón débil, ya por más que tenga los demás, por ahí se va a romper. Claro, en este caso sí, es un buen ejemplo, es una buena analogía, porque en definitiva es lo que buscamos, es que la cadena esté fuerte. Aquí voy a volver un segundo y es muy bueno el ejemplo que diste, Pablo, porque acá entra un concepto, nosotros en el mundo de la seguridad de industrias de alto riesgo le llamamos el concepto de los hilos rojos. Y voy a usar tu ejemplo, Pablo, para decir, si esto fuera una cadena, muchas veces las organizaciones tienen la sensación, no la evidencia, ni los hechos, ni los datos, sino la sensación de que sus eslabones están fuertes, pero en realidad están atados por un hilo rojo, que es un poco lo que dice Pablo, que el eslabón no está tan fuerte como pensamos. Entonces, cada vez que uno de los eslabones no existe, básicamente estamos teniendo la sensación de que las cosas funcionan, pero en realidad estamos teniendo debilidades que nos van a traer más daño que beneficio. Por eso es tan importante entender, cuando hablen de disciplina operativa, tienen que entender que todo o nada, los cinco pilares o no sirve. Por eso necesitamos ese individuo que pueda ser íntegro, o sea, que va a hacer lo que dijo que iba a hacer, que va a ser competente o íntegro suficiente como para decir no lo soy, va a tener actitud de cuestionamiento, o sea, va a preguntar, va a desafiar, se va a basar en hechos, datos y evidencias, y no solamente en percepciones. Va a ser formal, suficientemente formal para seguir lo que está establecido y también para decir si algo no funciona, y va a trabajar en equipo. Es como el individuo superhéroe, ¿no? Es como que decimos, bueno, este es el individuo que buscamos. Por eso las organizaciones tienen tanta dificultad en lograr la excelencia porque tienen sensaciones de cosas que no están funcionando como deberían. Entonces, se establecen hojas de rutas para desarrollar este concepto y esto tiene mucho que ver con la cultura de la organización. O sea, el individuo, cuando hablamos de disciplina operativa, tiene que tener estos conceptos, estos pilares, y tiene que entender también la importancia. Pero ¿qué pasa? O sea, esta es la parte linda, o sea, sabemos que funcionan los 5 pilares, esto es lo que el individuo necesita, pero tenemos enemigos en estos procesos. Los enemigos más comunes de las organizaciones son básicamente 3 de los más comunes dentro de la disciplina operativa. El primero y el más potente es el estadio cultural. Recuerden que cuando hablemos de cultura de seguridad en una organización, y esto tiene mucho que ver con los individuos,
con el humano, cuando ustedes piensen en cultura, piensen en grupos o en comportamientos grupales de individuos. La cultura se presenta como burbujas, como si fueran distintas burbujas. Cada equipo de trabajo, no sé, un equipo de finanzas se comporta de una manera, un equipo de mantenimiento de otra manera, un equipo de seguridad de otra manera, un equipo de producción de otra manera. Hay como distintas burbujas, pero el estadio cultural de la organización marca un comportamiento. O sea, si es una organización que busca culpables, lo llamamos una organización patológica, ese individuo se va a comportar de una manera en la cual va a ocultar cosas porque no quiere que lo culpen. Entonces, el estadio cultural es nuestro primer gran enemigo. Si la organización no deja que la gente hable, que cuestione, que desarrolle sus competencias de manera, o que pueda decir no soy competente, eso básicamente es uno de nuestros grandes enemigos de la disciplina operativa. Pero después hay dos enemigos que son los dos extremos del individuo, que uno es la ignorancia de la incompetencia. O sea, cuando un individuo entra a una organización, hace un par de cosas por un par de semanas y repite los pasos y demás, comienza a tener una sensación de que sabe lo que está haciendo. Es lo que nosotros llamamos ignorancia de incompetencia o básicamente es como que no sabe que no sabe. Ese es otro gran enemigo. Y después, en el otro extremo, con las personas más experimentadas, con las personas que han atravesado mucho más tiempo y demás, está la complacencia. ¿Cuántas veces escucharon la complacencia? Pablo, ¿alguna te ha tocado escuchar sobre la complacencia? Sí, no, en este mismo foro hemos hablado sobre eso y yo le decía que es lo que conocemos también como exceso de confianza. Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, en esta diapositiva generalmente la gente dice, bueno, ¿cómo puedo trabajar sobre la complacencia? Y les comento cómo hacen generalmente algunas organizaciones. La complacencia es un estadio de zona de confort. O sea, para llegar a ese exceso de confianza es porque la persona entró en una zona de confort que es como muy, muy, muy cómoda, ¿no? Entonces, lo que hacen algunas organizaciones, toman a los individuos experimentados y tienen un proceso de rotación de su rol a través de distintas actividades. O sea, todo el tiempo los están sacando cada 2, cada 3 años, los están sacando de su rol actual y los están poniendo en un rol nuevo. O sea, la única forma de despertarlos, de ponerlos atentos de nuevo, es que tengan que cumplir un rol en el cual ya no se sienten tan cómodos. Entonces, algunas organizaciones tienen ese proceso para mitigar la complacencia. No quiere decir que no exista, pero ayuda a que los individuos estén todo el tiempo atentos porque, bueno, están haciendo algo nuevo. Pero es uno de nuestros grandes enemigos. Entonces, recuerden, la disciplina operativa tiene un enemigo que es la cultura, un enemigo que es la complacencia y un enemigo que es nuestra propia ignorancia de incompetencia. Entonces, si se dan cuenta, todo esto depende de la organización y del individuo. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Nosotros hablamos del error humano. Entonces, generalmente establecemos que el error es un acto involuntario. Lo que hemos podido ver cuando hablamos de disciplina operativa, que generalmente es en ambientes donde las personas están realizando actividades, etcétera, es que muchas veces en el contexto de la disciplina operativa no existe el error. O sea, los enemigos llevan a las personas no a cometer errores, sino a cometer omisiones. Fíjense cómo funciona, ¿no? La zona verde de nuestra matriz, que lo hemos visto en otra presentación, quizás se acuerdan, es como nuestra zona que clasificamos como error. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona cometió un acto involuntario. Por eso hablamos de lapsus o errores, cuestiones que no quiso cometer involuntariamente. Pero, siempre hay un pero,
Cuando hablamos de disciplina operativa, ¿las personas pueden cometer errores? Sí. Pero lo que hemos encontrado generalmente en aspectos de, vamos a decir, falencias de la disciplina operativa, es que las personas donde más caen, luego de investigaciones y demás, es en omisiones, por culpa de dos aspectos muy potentes, como dijimos antes, la complacencia y la incompetencia. ¿Qué quiere decir una omisión? O sea, deciden omitir pasos de ciertas cuestiones establecidas formalmente porque, bueno, ¿para qué voy a seguir estos pasos si ya sé cómo funciona? Justamente su complacencia, su exceso de confianza hacen que omitan pasos. Y por otro lado, la incompetencia inconsciente, ¿saben cómo lleva a la persona a omitir pasos? Por justamente los vicios que traen de las personas que le enseñaron. O sea, una persona experimentada le enseña al nuevo, le traslada sus prácticas, pero también le traslada sus vicios. Si esa persona es complaciente, o sea, tiene complacencia, le va a trasladar vicios. O sea, no, acá hace tal cosa, acá hace tal otra. Bueno, acá este lo puedes olvidar, no hace falta, esto sí, a pesar de Charlie, que el procedimiento en, marca algo distinto. ¿Pablo? Charlie, en Colombia a esos vicios le decimos mañas. Las mañas, Mañas. sí, las Sí. mañas, exactamente. Justamente uno de los grandes temas es que los experimentados no solamente trasladan conocimientos, sino que trasladan mañas. Exacto. Entonces, fíjense aquí, cada vez que piensen en el error, vuelvan a la matriz y fíjense dónde caen las cosas. Por supuesto, estos resultados dan luego de que se investiga. No podemos tener como una sensación inicial, pero como siempre decimos, tiene que haber hechos, datos y evidencias. Entonces, pero en general lo que hemos podido ver en organizaciones es que las personas omiten pasos, eh, omiten el proceso formal por cuestiones X. En este caso, complacencia e incompetencia inconsciente. Entonces, todo esto es importante que lo vayan conectando porque cuando hablen de error humano, a pesar de que luego de ejecutar la acción va a omitir, va a pasar, es como que la gente se traslada a través de las distintas áreas, ¿no? Primero va a ser un tema involuntario y demás por su falta de competencia, y después eso lo va a tomar como una práctica, porque recuerden, cada vez que nosotros hacemos algo que es desviado del proceso formal y funciona, se potencia nuestra sensación de que, bueno, no va a pasar nada. Y la siguiente vez lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a hacer hasta que suceda algo malo. Entonces, importante, donde caen la mayor cantidad vamos a decir, de cuestiones relacionadas con la disciplina operativa, en omisiones. Ahora, vamos a ver si ustedes tienen algunos síntomas de estos, porque ¿qué pasa? Al igual que la cultura, al igual que el error humano, al igual que la disciplina, hay síntomas en las organizaciones que nos dicen, acá puede haber un problema con la disciplina operativa. Entonces veamos algunos de los síntomas. Estos son algunos de los síntomas. Uno es, dependemos de individuos y no de procesos. Esto es como, no, voy a esperar que venga Pablo porque él sabe cómo prender la televisión. O voy a esperar que venga Pablo porque él sabe cómo operar no sé, la lavadora de ropa. Ustedes en su organización, cuando los procesos comienzan a depender de individuos, el sistema ya no funciona. Entonces, eso es justamente una señal de falta de disciplina operativa porque no hay competencia, no hay formalidad, no hay cuestionamiento. Es como que ya varios pilares fallan. Bajo sentido de propiedad y pertenencia, esto se da, por ejemplo, hay instalaciones que son muy grandes o hay lugares que la gente dice, no, ese no es mi rol, o eso no está en mi alcance, o eso no está en mi descripción de puesto, que es una frase muy, muy común. Bueno, ahí estamos hablando del trabajo en equipo, falló, y muchas veces también la integridad humana, ¿no? Otro síntoma que se presenta es análisis de riesgo sin valor como herramienta, solo papel. Ustedes seguramente, los que han tenido la oportunidad de hacer
análisis de riesgo, un IPER, como le llaman, o un Job Task Assessment, o lo que sea, se han encontrado que a veces lo hace alguna persona en una oficina y después lo lleva y es un papel, pero realmente no es una herramienta. Entonces, ahí entran como varios pilares: la competencia, la formalidad, está el tema de la integridad también. Fíjense cómo cada síntoma arrastra algún pilar, hace que el pilar no funcione. Preparación no adecuada de equipos. ¿Por qué? Otra vez, complacencia. Formalidad falla, competencia muchas veces falla. Operación inadecuada de equipos. O sea, preparamos mal, operamos mal los equipos. ¿Por qué? Otra vez, incompetencia, complacencia porque no hay formalidad, integridad humana para decir, o cuestionamiento para decir no sé. A veces nos cuesta bastante decir no sé. No se siguen procedimientos, otro síntoma. Esto se visualiza mucho. Pero después está el otro lado en que nosotros como individuos nos quejamos porque el procedimiento no funciona, no, que está mal hecho, pero no lo mejoramos. No hacemos nada para mejorarlo. Ahí tiene que ver con la integridad, con la formalidad, con la competencia. Se dan cuenta cómo se van conectando los pilares, ¿no? O sea, ustedes cada vez que piensen en disciplina o piensen en excelencia, algo que sí, la excelencia operativa. Bueno, cada vez que piensen en excelencia, piensen en los 5 pilares y vayan recorriendo las actividades y digan, ah, mira cómo falló la formalidad, o mira cómo funciona la formalidad, o mira cómo funciona la actitud de cuestionamiento. Por ejemplo, aún continúa el dilema de seguridad versus producción. Hay organizaciones que aún tienen ese dilema, producir o seguridad. Ahí la recomendación que hacemos generalmente es que debemos ser tan seguros como sea posible sin dejar de ser productivos. O sea, nosotros estamos, en el mundo de la seguridad, estamos para gestionar el riesgo. No estamos para apagar y prender o para hacer o no hacer. Entonces es importante que para trabajar sobre este dilema. Hay un concepto que dice que la cultura de seguridad es el balance dinámico para este dilema. O sea, cuando hay cultura, realmente ya no hay más discusión qué es más importante. Y luego, el otro gran tema de la disciplina operativa que se da en muchas organizaciones es que hay turnos de trabajo que están juntos por siempre. Es como que, no, este es mi equipo, yo estoy con esto, me siento más cómodo, pero ese se comienza a tornar como un círculo vicioso de vicios o de mañas, como dijo Pablo, de prácticas desviadas, de cuestiones, si hay complacencia en el líder del grupo, todo el grupo va a tener complacencia. Entonces, generalmente lo que hacen las organizaciones es, otra vez, rotar, siempre mantener cada cierto periodo de tiempo un cambio para que la gente se renueve, nuevas visiones, nuevas interacciones, nuevas actividades, nuevas formas de pensar que nos sacan de la zona de confort. Pablo, ¿algún síntoma que te suene, digamos, más que Todos, pero digamos, creo que la mayoría nos identificamos con lo de seguridad de producción, porque en el papel bonito, la política dice, no, que aquí nosotros priorizamos la seguridad primero, en inglés dicen safety first, acá en Colombia decimos también la seguridad es primero, la seguridad es prioridad, pero cuando las papas queman, cuando el plazo está muy ajustado, cuando el cliente pide algo muy pronto, al final, ¿qué se prima? ¿Qué se prioriza? La producción. Exacto. Entonces, por eso es tan importante el individuo, porque, y me parece genial lo que están haciendo con este programa, porque tenemos que hacer fuerza para que sigamos trasladando el mensaje de la importancia del individuo. Imagínense, ustedes pueden tener el dilema, seguridad o producción, pero si el individuo es capaz de expresar su cuestionamiento, si el individuo es competente y demás, va a ser nuestra última barrera. Por eso es tan importante trabajar en el individuo y no solamente foco en los sistemas y demás. Ahora, veamos qué pasa. Estos síntomas son síntomas
Generalmente decimos que lo mejor que podemos hacer es un diagnóstico, porque el diagnóstico nos da una visión proactiva, porque vemos síntomas para poder trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ya esos síntomas se convierten en eventos? Voy a mostrarle dos eventos que, bueno, son bastante específicos de industria, pero, por ejemplo, cuando hablamos con directores y les decimos tienen que trabajar en su disciplina operativa, les mostramos este gráfico porque este gráfico no solamente son eventos no deseados de proceso, sino también pérdidas de tiempo de producción. Entonces le decimos, no estamos hablando solamente de seguridad de manera etérea porque queremos cumplir. Esto es, la disciplina operativa es un factor de mejora y de ganancia para la organización. Y cada uno de estos eventos que pasa por falta de disciplina operativa les cuesta un montón de dinero a las organizaciones. Entonces, ellos también pueden ver que no estamos hablando nada más que de algo etéreo, sino que hay un costo-beneficio. Pero, por ejemplo, esto es, bueno, nosotros utilizamos mucho una herramienta que ustedes, cualquiera que está en el mundo de seguridad, les va a servir. Se llama Toolbox del Energy Institute. Está en español, está en inglés, está en portugués, está en muchos idiomas. Y es una base de datos de eventos sin nombres de compañías y demás, y los pueden usar. Están libres, están abiertos. Más allá del evento, para no entrar en las particularidades, lo que quiero mostrar aquí es, por ejemplo, uno de los dice, ¿por qué sucedió? No se cumplieron algunos pasos clave del procedimiento. El trabajador lesionado no, bla, 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 bla. Ok, acá hay un aspecto de formalidad, no se cumplió el procedimiento. O sea, ya tenemos un evento donde una persona se salvó de ser lesionada, pero fue por un tema de formalidad. O sea, ahí falló el pilar formalidad. El trabajador confiaba en sus años de experiencia, complacencia. Otro aspecto, otro pilar que tenemos en la disciplina operativa, en este evento falló. Fíjense, formalidad falló, complacencia falló, y dice, el trabajador no estaba posicionado completamente fuera, hay ciertos aspectos que nos dicen en la seguridad que nos mantengamos fuera de la línea de fuego que le llamamos. Bueno, acá un tema de competencia, no era competente para, son cuestiones básicas, no estamos hablando de un desarrollo de competencias que sea fuera de lo normal. Entonces, solamente en este evento, 3 pilares fallaron, se comete el evento o sucede el evento y volvemos al punto de que la disciplina operativa está potencialmente afectada en esta organización, ¿no? Hay que revisarlo. Porque tenemos que entender otra cosa. Cuando suceden los eventos, hay una serie de cuestiones que vienen sucediendo que se acumulan. Nosotros decimos que el error humano es un aspecto que no es que lo vamos a evitar, sino lo que hacemos es mitigar el impacto. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando una organización, los individuos cometen errores y no se hace nada al respecto, los errores se acumulan y se termina produciendo un evento. Entonces, bueno, acá también hay un montón de información, pero acá lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Más allá del evento, esto es otro evento del Toolbox, pero acá quiero ir al aspecto de cómo las organizaciones se focalizan en ciertas cuestiones que no tienen que ver con el individuo. Fíjense, en este evento, más allá de la información, en el por qué sucedió, los rayitos rojos que marco acá son cuestiones que tienen que ver con el sistema de gestión. O sea, acá tenemos la línea negra es la seguridad, la cultura de seguridad de la organización. La línea verde es el sistema de gestión de la organización. La línea naranja, amarilla son los controles de la organización. Luego viene el octágono rojo, es la actividad propiamente dicho. Y la persona blanquita es el individuo. Nosotros creamos este mapa de focos de mejora para mostrarles a las organizaciones dónde focalizan sus esfuerzos. Por eso, si queremos trabajar en el humano, queremos mejorar el rendimiento, el human performance, para que el humano cometa menor cantidad de errores o que tenga errores con menor impacto, no podemos trabajar solamente en los sistemas. No podemos trabajar en los sistemas para mejorar el humano. Tenemos que trabajar en el humano
para que luego eso ayude a la mejora de los sistemas. Entonces, fíjense qué han aprendido, dicen Entonces, más allá de las acciones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, todas focalizadas en controles. 5, focalizada en la actividad. 6, focalizada en controles. Todo lo que sucedió, problemas de sistema de gestión y controles. Pero ¿y con el individuo? ¿Qué hacemos? Cuando ustedes hacen una investigación, ¿qué acciones llevan a cabo que van a beneficiar a que el individuo entienda cómo evitar cometer errores de la misma manera si no trabajamos con el individuo? Entonces, lo que buscamos mostrar con esto es justamente que cuando ustedes hablen de mejorar el individuo o trabajar sobre el error humano, tenemos que trabajar con el humano y no solamente con los sistemas, controles, actividad. Por ejemplo, viene una persona y me dice, nosotros cada vez que visualizamos las organizaciones y hablamos de mejoras y demás, y vemos las investigaciones, siempre terminamos concluyendo lo mismo. Falta de supervisión, no siguió el procedimiento, falta de entrenamiento, y no sé, y alguna otra. Fíjense, falta de supervisión es un control. No siguió el procedimiento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que siga el procedimiento, que conozca el procedimiento, lo vamos a entrenar, es un control. El entrenamiento de por sí es un control, no está haciendo nada con el individuo porque es solamente información hacia el individuo. Ahora, si ustedes me dicen aseguramiento de competencias, bueno, ahí sí es trabajo con el individuo, porque hay que asegurar que la información que recibió la comprendió y entiende cómo aplicarla. Por eso, mi mensaje en esta diapositiva es que, por favor, si vamos a mejorar el performance humano, trabajemos con el humano, no con los sistemas, no con los controles. Eso va a ser una consecuencia. Van a ver que si ustedes mejoran el performance humano, los sistemas se van a empezar a mejorar porque justamente el factor de cambio es esa persona que está ahí. Entonces, como para no solamente decir lo que vemos, sino un poco cómo trabajamos sobre esto, acá les voy a mostrar un ejemplo de una organización que justamente presentaba problemas con su disciplina operativa en su equipo de operaciones. Entonces, lo que hicimos fue dividir el proceso en dos fases. Una fase 1, que era sobre la persona que considerábamos posición crítica. O sea, el trabajador, si estamos hablando de un operador de una grúa, es una posición crítica. ¿Qué quiere decir que sea crítico? Que cualquier acción que tome o cualquier error que cometa va a poder provocar un evento no deseado. Entonces queremos que no cometa el error, o si lo comete, que lo mitigue. Entonces lo que hacemos es dividimos primero, ok, si vamos a hablar de individuos, ¿qué necesito que el individuo cubra? Necesito que el individuo tenga un conocimiento básico, general y tecnológico. O sea, por ejemplo, si ustedes trabajan en una industria donde hay un termómetro, necesitamos que ese individuo entienda qué es un termómetro, qué quiere decir temperatura, y cuando hablamos de centígrados o de Fahrenheit, qué es la diferencia entre uno y otro. Esos son conocimientos básicos. Si hablamos de presión, cómo medimos la presión, qué tipo de medición hay, qué es un bar, qué es un kilo, qué es un PSI, o sea, unidades, cuestiones básicas. Cuando hablamos de individuo, le decimos, bueno, ahora que conoce lo básico, queremos que entender cuál es su conocimiento de la instalación. Luego que vemos el conocimiento de la instalación, decimos, bueno, ok, ahora queremos saber cómo opera esa instalación. O sea, acá estamos hablando de una planta, una refinería, o puede ser operar una máquina de una frejadora, o puede ser una máquina, o puede ser una grúa, o puede ser operar un martillo neumático, no sé, lo que sea. Necesitamos entender cuáles son sus conocimientos básicos, cómo conoce la instalación o el equipo, cómo lo opera. Luego que vemos cómo lo opera, tenemos que saber sus conocimientos y aplicación de procedimientos. Conoce los procedimientos vigentes, cómo los aplica, cómo los entiende, y luego entramos en el comportamiento humano, que son cuestiones más blandas. Que ahí entramos en ¿dónde? En los 5 pilares de lleno. Integridad, cuestionamiento,
O sea, le enseñamos al individuo de que sus decisiones sean basadas en hechos, datos y evidencia. O sea, y comienza a haber un ciclo. Este ciclo fase 1, muy focalizado sobre el individuo, o el grupo de individuos, en este caso, que consideramos críticos. Y la fase 2 ya es un plan para que tenga continuidad, porque hay otra cosa que nos cuesta mucho a las organizaciones, es que creemos que todo es una campaña y lo hacemos por 2 o 3 meses y después pasamos a otra cosa. La disciplina operativa, al igual que la cultura, son cuestiones que se inician, pero requieren mucho tiempo de trabajo. Por ejemplo, en algunos de nuestros clientes tenemos desarrollos culturales que llevamos hace 5 o 7 años. O sea, 5 o 7 años trabajando en el proceso. Entonces, es importante que entendamos que cuando trabajamos en disciplina operativa, en el error humano o en el human performance o en la cultura de seguridad, no puede ser tratado como campaña, porque si no, no va a funcionar. Lo único que va a pasar es que van a perder el tiempo. Charlie, allí nuevamente la visión de los japoneses versus nosotros los latinos, que ellos piensan a largo plazo y tienen eso, y nosotros los latinos somos muy inmediatistas. Sí. Y entonces Sí, quieren cambios así. exactamente. Hace muchos años hay una persona que se llama Cialdini, que es el que escribió el libro de los 6 principios de persuasión. Él dice que el humano busca beneficio inmediato. Y yo creo que es como una descripción directa del latinoamericano, ¿no? Es como que queremos ese beneficio inmediato. Oh, voy a hacer campaña para proteger las manos. Listo, no tenemos más problemas con manos. Listo, todo perfecto, vámonos. Es como que queremos eso, ¿no? Nos cuesta esperar, nos cuesta tener el proceso y esperar y demás, pero las organizaciones que lo entienden tienen un montón de beneficios, un montón. Por eso, como dijiste recién, y muchas veces, Pablo, nos pasa, a veces tengo la sensación de que otra vez nuestro deseo es compararnos con culturas que no son compatibles con nosotros, como por ejemplo las japonesas. O sea, hay tantas prácticas que vienen de la cultura japonesa. Las 5 S, Lean Manufacturing. Exactamente, que son muy buenas, y hay organizaciones que lo han logrado implementar y demás, pero como decía un colega en alguna época, tenemos que tropicalizarlo. O sea, cuando nosotros venimos con una práctica, tenemos que entender dónde estamos aterrizando para poder adaptar esa práctica y que funcione. Porque si no, es como que no encaja, ¿no? Es como que... Entonces, justamente todo esto que quería trasladarles el día de hoy era que entendamos que el ABC o la disciplina es básicamente construir una organización que sea previsible. Entonces, trabajamos sobre el individuo, mejoramos sus capacidades, reducimos el impacto de su error, entienden ciertas cuestiones como lo que dijimos, ¿no? Integridad, competencia, actitud de cuestionamiento, formalidad, trabajo en equipo, todo junto, tiene mucho beneficio y hace que las organizaciones puedan planear y no tener que estar ahí pensando, bueno, ¿qué va a pasar? Porque hoy es lo que vivimos. Hoy en lugar de, como no tenemos disciplina, tampoco tenemos previsibilidad. Entonces, al no tener disciplina, básicamente lo que tenemos es como una incógnita, ¿no? Es, bueno, a ver qué pasa hoy. Y es justamente lo que buscan las organizaciones de alta confiabilidad, porque justamente ese es el punto. Confiabilidad hace de que haya beneficio, organizaciones con beneficios son organizaciones justamente que funcionan a largo plazo. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Pablo, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, claro, vamos a hablar sobre, ahora a sacarte el jugo. Y es que entonces, la sección de hoy era el enfoque para gestionarlo de forma proactiva. Algunos como que esperábamos cuando buscábamos esa parte de cómo prevenir el error. Entonces como que buscábamos como que alguna pildorita mágica para reducir el error humano,
o eliminar el error humano. Pero acabamos de ver que no hay como una píldora, en realidad es un trabajo arduo. Esos 5 pilares son fácil decirlo, pero, Sí. por ejemplo, nosotros los colombianos, tenemos una gran informalidad. Incluso nos gusta ser informales. No nos gusta usar la corbata y ahí nos gusta la informalidad. Entonces, Claro, somos buenos trabajando en equipo, pero somos muy informales. exactamente. Por ejemplo, que es algo que nos chocamos con las organizaciones, es que, por ejemplo, hay pilares, si tuviéramos un gráfico de barras, el trabajo en equipo en Latinoamérica es muy potente por la empatía. El latinoamericano es muy empático, trabajamos juntos, sí, vamos adelante, pero ¿qué pasa? Ese arrastre del vamos adelante todos juntos es vamos adelante a costa de cualquier cosa. Entonces, es donde también entra. Entonces, cuando hacemos un gráfico de barra de estos pilares, el trabajo en equipo se va muy arriba, la formalidad se va muy abajo, la actitud de cuestionamiento es como que siempre está viajando ahí en un término medio. Y acá quiero mencionarlo, que es mi mayor preocupación. Nosotros en la industria, por lo menos lo que hemos podido ver en Latinoamérica, tenemos una gran sensación que es el famoso entrenamiento de seguridad, donde distribuimos un montón de información a través de presentaciones, pero no corroboramos entendimiento. Entonces, este nivel de conocimiento, cuando lo vemos en un gráfico, generalmente te dice, la primera respuesta de las organizaciones es, sí, tengo el 100% de mi matriz de seguridad cumplida en entrenamientos, ¿no? Claro, entonces nosotros le decimos, bueno, pero ¿cómo corroboraron de que una persona que vio una presentación de disciplina operativa, por ejemplo, ahora les di un montón de información, pero luego para saber si ustedes son competentes o no, como para poder trabajar en este tema, debería ir a hablar con los individuos y decir, bueno, a ver, ¿qué entendieron de la presentación? ¿Cómo lo aplicarían? Vamos a ver la aplicación. Entonces, el pilar 2 es uno de los pilares que es nuestro gran eslabón debilitado, que es esa sensación de que la gente es competente porque le damos un montón de información. Entonces, es como el gran trabajo, ¿no? Y después la integridad humana es difícil de medir, porque lamentablemente la integridad humana se mide o se ve una vez que se ejecutó la acción. O sea, todo el mundo, por defecto, dice, yo soy confiable. Si tuviéramos una entrevista de trabajo ahora y Pablo me estuviera entrevistando, y él me preguntara, ¿usted, señor Charlie, es confiable? Por supuesto, 1000%. Pero ¿qué pasa? Si es confiable o no, lo vamos a ver cuando ejecute una acción. Entonces, realmente de esta presentación, si quisiera que se lleven algo como para comenzar a pensar en disciplina operativa, es los pilares. Los pilares son como el primer paso para que esto funcione. Entender de que tienen que funcionar juntos. Muy bien. Charlie, hay algo que me causa curiosidad, y es que siento que de cada pilar tú mencionaste 3 enemigos, pero yo creería más bien que cada pilar tiene también un enemigo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, el trabajo en equipo es un pilar, pero cuando yo tengo mi círculo de compinches, de mi compadre, el que siempre trabaja conmigo, entonces entre nosotros decimos, entre bomberos no nos pinzamos la manguera. La manguera, exactamente. Entonces, con ese circulito, yo tiendo a trabajar mejor, pero allí más bien se fortalecen esas mañas que habíamos hablado. Por eso es como la regla de oro de que tienen que trabajar juntos, porque de alguna manera la maña de un pilar la mata a otro pilar. Es como que, imagínate un grupo de amigos, imagínate vos, Pablo, yo y otro amigo más, nos juntamos y estamos haciendo, y de repente viene uno de los amigos y dice, no, 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 el procedimiento nos solicita de que, ¿qué le respondemos nosotros? Es nuestro Pará con amigo. eso, dejá de molestar. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo en equipo continúa, pero la formalidad ya se perdió. Por eso, digamos, como la regla de oro dice, bueno,
¿Podemos tener enemigos en cada pilar? Sí. Podemos tener falencias, agujeros. Si lo viéramos como quesos suizos, agujeritos en el queso, sí, seguro. Ahora, cuando un pilar comienza a proteger al otro, es como que empieza a pasar este tema de que, bueno, por ejemplo, te digo algo que nos pasa también en la industria. Hay profesionales muy formales, muy formales. Nosotros los clasificamos como profesionales binarios. ¿Qué quiere decir? Lo dice el procedimiento, lo hago, no lo dice el procedimiento, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de gestionar riesgos, ese comportamiento es negativo, porque siempre tenemos zonas grises que gestionar. Entonces, por eso puede ser muy formal, pero no trabaja en equipo. O puede ser muy formal, pero no cuestiona el proceso. Entonces, otra vez, el pilar tiene sus agujeros, ¿sí? Pero cuando se comienza a unir a los otros pilares, es como que esos agujeros se comienzan a tapar por otras cosas, ¿no? Para que no pase el evento. Por eso, y la gran dificultad, es que si no están todos juntos, como decimos, estamos mal, no vamos a poder lograrlo. De acuerdo. Y no sé si puedes poner como que la penúltima diapositiva, la que habíamos hablado antes de, un poquito más allá, más, acá, ese punto. ¿Viste? Sí, y va muy de la mano de lo que tú decías de tropicalizar esas buenas prácticas extranjeras, porque si bien es cierto, todos esos cambios a nivel de cultura, a nivel de desempeño humano, todo esto requiere tiempo, pero como nuestra cultura es inmediatista, quieren resultados rápidos, siento que esta fase 1 se refiere a eso, ¿no? De como que ganancias rápidas, como que para animar a ese gerente a que vean que este sí es el camino. Exactamente. Exactamente. La estrategia en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica son los famosos quick wins, está, como dijiste, ganancias rápidas. Mostrarle muchas veces, acá tocaste un punto importante, porque generalmente le decimos a las organizaciones que no hace falta borrar y empezar de cero. O sea, hay que construir sobre lo construido. Entonces, la gente no es que es ignorante totalmente, hay gente con conocimiento y demás. Entonces, la idea es aprovechar lo que existe y únicamente buscar una forma de mejorarlo. Entonces, cuando van a implementar un nuevo sistema de gestión o cuando van a trabajar en nuevos temas y demás, siempre le decimos a las organizaciones, no están empezando de cero, hay mucho hecho, vamos a trabajar sobre lo construido. Por eso hablamos de los quick wins acá, porque ¿qué pasa? Cuando vamos a una organización, en este caso era una organización relacionada con la refinería, ellos no tienen gente ignorante. Entonces, conocimientos básicos y demás, muchas veces los damos por hecho o hacemos una verificación un poco más liviana. Entonces, le explicamos a los directores o al que toma decisión, vamos a hacer cuestiones, pero ustedes ya tienen gran parte del camino recorrido, por eso lo llamamos ganancias rápidas. Y luego ya entramos en un plan de acción un poco más largo, que es la fase 2, ¿no? Pero sí, es un buen punto el que mencionás, porque justamente lo que buscan es, vamos a tener que empezar todo de cero. No, la respuesta generalmente es no. Sí, ¿no? Y lo otro es como la analogía con el gimnasio. A ver, las personas que tenemos, de los 2 años de pandemia, a muchas personas nos dejó kilos de más, pero fueron 2 años de encierro, 2 años de comer helado, 2 años sin hacer ejercicio. Y queremos que en un mes ya tener el cuerpo de Dwight Johnson, la Roca. Entonces, sí. Pero lo que funciona es que al principio, digamos, si te haces esas ganancias rápidas, si logras, no, pero no vas a tener el cuerpo de Dwight Johnson, de la Roca, pero sí vas a bajar, digamos, medio kilo, y esa va a ser tu meta. Entonces, eso motiva un poco. Al inicio, el tener esas ganancias rápidas, el tener eso, como que motiva a mantener esa disciplina y esa visión a largo plazo. Exacto. Viste que, bueno, como dijimos antes, el beneficio inmediato es fundamental. Entonces, por ejemplo, vamos a dar una capacitación, la gente tiene que llevarse un beneficio. Vamos a dar vamos a implementar algo, tiene que haber un beneficio rápido. Vamos a cambiar algo, tiene que haber un beneficio rápido. O sea, algo que enganche, que haga que la gente
se prenda o que siga que se suba al bote que queremos navegar, ¿no? Muy bien. Bueno, Charlie, oye, gracias nuevamente porque Charlie hoy tenía una reunión y sin embargo la movió para poder acompañarnos nuevamente y cerrar esta parte con la gestión proactiva del error humano a través de la disciplina operativa. Así que gracias, Charlie. Y que te sigas mejorando de la pierna. Charlie tiene una lesión fuerte ahí en la pierna y sin embargo está acá trabajando con nosotros compartiendo sus conocimientos. Gracias también por el libro. Por invitarme. Muchas gracias a todos. A ti, gracias también. Un gusto y gracias también por la puntualidad a todos. Ingeniero Pablo, ingeniero Charlie, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Esperamos verlos muy prontamente y igualmente les deseamos un feliz día. Gracias, buenos. Muchas gracias a todos. Un gusto. A ustedes mil gracias. A nuestros asistentes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta
celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.